Señor Carrasco. Sí, muchas gracias, señor alcalde. La Unión Europea y los Estados Unidos negocian desde junio de 2013 un tratado de libre comercio e inversiones, más conocido como el TTIP, y este acuerdo viene impulsado por las grandes multinacionales a uno y otro lado del Atlántico. Por ello, no es de extrañar que el objetivo del tratado, y que defiende la propia Comisión Europea, es claro, es proporcionar el mayor nivel de protección jurídica a los inversores, eliminar normativas a ambos lados del Atlántico para que las empresas puedan operar libremente y que no haya obstáculos para la inversión. Conocemos estos objetivos gracias a las filtraciones por parte de Greenpeace, ya que el oscurantismo con el que la Comisión Europea y Estados Unidos están llevando la negociación nos hace al menos dudar de las intenciones de este tratado. Para que los europarlamentarios, y quiero aquí hacer un inciso y recordar que los europarlamentarios sí que han sido elegidos democráticamente en las urnas, no como la Comisión Europea, pues bien, para que estos europarlamentarios puedan acceder a los documentos del TTIP, a la famosa Reading Room del Parlamento Europeo, que es básicamente una pequeña sala con una mesa y dos sillas. Una silla para el europarlamentario y otra para el vigilante. Pues bien, para entrar a esta sala es necesario una declaración jurada para que ningún europarlamentario reproduzca estos documentos, y además no es posible entrar con el teléfono móvil ni con ningún material electrónico, ni siquiera con papel y bolígrafo. De todas formas, y a pesar de este ocultismo, nos están vendiendo el TTIP como un buen tratado. Principalmente, nos dicen, con la creación de puestos de trabajo y crecimiento económico. Hablan de 400.000 puestos de trabajo anuales y un crecimiento del 1% del PIB en la Unión Europea. Estos son los beneficios que ha hecho un estudio hecho por el Center for Economic and Policy Research, que si indagamos un poco podemos ver que el estudio ha sido pagado por el Deutsche Bank, el Banco Santander y demás bancos. También hay otro estudio que alerta que la posible pérdida de 600.000 puestos de trabajo en la Unión Europea si se firma este tratado. Pero más interesante que comparar estudios, es mejor comparar qué ha pasado con otros tratados de libre comercio que ya han sido firmados y ver qué ha ocurrido. El NAFTA, que fue el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, dijeron que iba a ser beneficioso porque iba a crear 20 millones de puestos de trabajo entre México y Estados Unidos. Pero lo que ocurrió, en realidad, fue la pérdida de 1 millón de puestos de trabajo en Estados Unidos y de más de 2 millones de campesinos en México que tuvieron que abandonar sus tierras, y miles de comercios en México tuvieron que cerrar. En definitiva, el TTIP lo que trata de conseguir es la convergencia reguladora, que no es otra cosa, para que nos entendamos, que eliminar las normativas que molestan. Al hacer las normativas lo más laxas posibles, esto va a afectar a la seguridad alimentaria, como por ejemplo con la entrada de transgénicos a la Unión Europea, ya que en Estados Unidos un 70% de los productos que hay en los supermercados están tratados genéticamente. Otro problema, por ejemplo, es el de los pollos clorados. En Estados Unidos, el 90% de los pollos que se crían son sumergidos en cloro durante el proceso de producción, de forma que así se enmascara cualquier enfermedad. También se rebajan los etiquetados en los productos, y esto supone un peligro para las denominaciones de origen, como ya ha denunciado la Comisión Europea el propio Gobierno de España. Y es que en las filtraciones de Greenpeace hemos podido observar cómo, según estas negociaciones están ahora mismo, van a desaparecer las denominaciones de origen. Vamos a poder ver en nuestros supermercados berenjenas de Almagro, por ejemplo, que se hayan hecho en Iowa, o vino de Méntrida que provenga de Texas, o el mazapán de Toledo, que a saber dónde se ha hecho. Y esto nos centramos únicamente en la industria alimentaria, que afecta directamente a Castilla-La Mancha y en especial a Torrijos. Con este tratado, además, se acaba el principio de cautela, que es el que rige en la Unión Europea. Es decir, para que me entiendan, la Unión Europea, para sacar un producto alimentario al mercado, es necesario demostrar que el producto es bueno. Pues en Estados Unidos es al revés, el producto sale al mercado y si alguien demuestra que no es bueno, que tiene algún problema, se retira. Por si esto fuera poco, este tratado introduce también la Comisión Reguladora y mecanismos como el llamado ISDS, en el que van a estar representados tanto los gobiernos como las multinacionales, de forma que va a ser posible, a partir de la firma de este tratado, que las multinacionales pidan la retirada de nuevas leyes o medidas que ellos consideren que van en contra de sus intereses. Por poner un ejemplo, si mañana un país como España decide que no quiere continuar con la energía nuclear y quiere pasar a un modelo de energías renovables, pues estas multinacionales pueden demandar a España y pedirle una multa, de forma que España tenga que pagar a esas multinacionales. Si se decide, por ejemplo, hacer una política restrictiva sobre las emisiones de CO2,
o si, por ejemplo, mañana un municipio como el de Torrijos decide que quiere remunicipalizar el servicio de agua, pues estas empresas podrían denunciar tanto a los estados como a las comunidades autónomas como a los propios ayuntamientos. Por eso decimos que el TTIP es un peligro tanto para los trabajadores como un peligro medioambiental. Pueden pensar que estoy exagerando, que esto no va a ser así, pero lo que pasa es que ya hay ejemplos sobre países que ya han aceptado estos mecanismos de ISDS. Y voy a citar algunos ejemplos. Ecuador, en 2012, fue condenado a pagar 2.400 millones de dólares como compensación a la empresa estadounidense Occidental Petroleum, al determinar un tribunal de arbitraje que poner fin al contrato de esta petrolera equivalía a una expropiación a pesar de que la empresa estaba violando el contrato. En Eslovaquia se vio obligada a pagar a la empresa aseguradora holandesa Achmea 29 millones de euros, cuando el nuevo gobierno electo que entró en Eslovaquia decidió revertir el proceso de privatización del sistema sanitario. Argentina fue demandado en 2010 por la empresa Suez ante un tribunal de arbitraje por devaluar su divisa y congelar las tarifas de los servicios básicos, como el agua o la energía. Australia también ha sido demandado por la tabacalera Philip Morris porque decidió simplemente quitar la publicidad de las cajetillas de tabaco. Pues estos tribunales lo que hacen es colocar a las grandes empresas al mismo nivel que los estados, por lo que socava la soberanía nacional y, en definitiva, la democracia. De hecho, el director de la multinacional estadounidense Chevrolet, al hablar sobre el TTIP, pues comentó lo siguiente: no podemos permitir que pequeños países nos la jueguen a las grandes empresas. Y esto es lo que para algunos significa la democracia, un problema. Con el TTIP, gane quien gane en las urnas, no va a ser posible hacer otras políticas. No hablar alternativa a las políticas neoliberales, y por eso pensamos que es necesario pararlo. Por parte de Ganemos Torrijos hemos puesto nuestro granito de arena para evitar que este tratado siga adelante. Hicimos una recogida de firmas durante la fiesta de la sementera. Hemos hecho publicidad en nuestras redes sociales para poner este tratado encima de la mesa. Y, de hecho, Ganemos Torrijos ya se ha unido a las asociaciones, partidos y sindicatos que están abiertamente en contra del TTIP. Y por eso traemos aquí esta moción, para que si sale adelante el Ayuntamiento de Torrijos se una a la red de municipios contra el TTIP, que ya cuenta con 6 comunidades autónomas y 158 ayuntamientos. Espero, por tanto, el voto favorable de todos los grupos políticos, ya que lo que vamos a votar ahora es si estamos con los trabajadores, con las pequeñas y medianas empresas o estamos con las grandes multinacionales. Muchas gracias.